Bendecido día tengan todos. Qué bueno que estamos aquí nuevamente para seguir estudiando la palabra del Señor. Mi nombre es Isacha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. Pues sí, tal como lo dice el título, te voy a explicar ya mismo durante este episodio a qué se refiere. Y una de las cosas que vamos a recibir hoy, antes de cerrar este capítulo, es el estar preparados. Y me recuerda mucho, ahora que estamos en verano, mes antes, más o menos para mayo, tú escuchabas a las personas, por lo menos lo digo de mi parte, en el trabajo, en las tiendas, en las redes, que empezaron a prepararse porque viene el verano y quieren estar slender, quieren estar fit, whatever. Y empiezan a hacer dieta. Y sin embargo, se frustran, no lo logran, se ponen, ¿verdad?, con inventos de medicamentos y otras cosas, con tal de lograr esa meta apresuradamente. Y quieren bajar lo que han comido en 9 meses, en muchos años, en un mes. Y eso es ilógico. Porque todo es un proceso de preparación para lograr unas metas. Y esta conducta viene de la carne. Y eso se tiene que romper y morir hoy en nosotros. Nosotros no podemos actuar igual que la carne, porque la carne va en contra de Dios. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu trabaje en nosotros, Él nos va a moldear para actuar de acuerdo a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y Jesús en Mateo 25 nos habla de cómo deben ser los creyentes para entrar al reino de los cielos. Y Mateo 25 son 3 parábolas. Comienza con la parábola de las 10 vírgenes, después sigue con la parábola de los talentos y después con el juicio de las naciones, pero esa última parábola tiene que ver con las ovejas versus las cabras. Y sin embargo, si ya hay algo escrito que requiere que un creyente sea de esa manera para poder entrar, yo tengo que estar pendiente a eso. Porque yo quiero lograr bajar de peso y estas son las especificaciones. Pues yo quiero entrar al reino de los cielos, que es lo que yo tengo que hacer y tengo que empezar ya. Porque no sabemos el día ni la hora. Dios no nos va a avisar. Eso es cuando Él diga, se acabó todo y ya, that's it. Y estas parábolas y este episodio nos estremece porque tenemos que tener ese temor de Dios. No vivir como si esto nunca fuera a terminar. Vivir con intención, vivir con un propósito. Y Mateo 22, que está la parábola de las fiestas de la boda, también requiere preparación porque, mi gente, tenemos que pensar que si Dios compara el reino de los cielos con boda, con 10 vírgenes, con cosas físicas, es para que nosotros entendamos lo espiritual que no vemos, que lo entendamos, como dice Romanos 1:20. Pues entonces, si a mí me invitan a una boda, fácil, nos invitan un año antes. Y uno prepara la ropa que se va a poner, el pelo, las mujeres las uñas, cuántas cosas, hasta también empiezan a hacer dieta para caber en un traje. Así que si nosotros físicamente nos esforzamos por una meta, por ir a una boda, por ir a la universidad y graduarme, ¿cuánto más lo requiere Papá Dios de nosotros? Va a haber un tiempo de prepararnos y ese tiempo se va a acabar. Va a haber un tiempo de meterle duro, de darle duro como si fuera para algo físico. Porque nos dice 10 vírgenes y que tienen que tener la lámpara y el aceite para poder entrar. Y eso tiene un significado. Eso no es que Dios le dio con escribir lámpara y aceite. Es que en la misma Biblia nos explica qué significa eso. Que tenemos talentos, que vamos a recibir talentos para dar fruto para ese reino. Porque tenemos que dar fruto, lo dice Mateo 13 también. No es que yo nací con un talento, sí, yo nací con unos dones.
Pero que nos dé talento es darnos el conocimiento para que más personas a través de mí lleguen a sus pies. Y vamos a ser juzgados por eso. ¿Y cómo trabaja el espíritu del enemigo en esta segunda venida? Porque tenemos el conocimiento, pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué el espíritu del enemigo se interfiere? ¿Cómo se interfiere? Vamos a saberlo. Desde Adán y Eva hemos visto que trabaja a través de mentiras. Y yo necesito que tú te quites de tu mente que son cosas falsas o inventadas o una película. No. Leamos la Biblia. Lo engañó con la misma palabra de Dios. Así que no es cualquier invento. Él utiliza la misma palabra, pero te mete en tu mente algo distorsionado para que tú le expliques de otra forma. O una connotación diferente. Le busca otro significado para engañar. Lo que él quiere es que tú seas engañado. Tú y yo seamos engañados. Pero Isaías, eso está fuerte porque ¿cómo yo voy a reconocer el espíritu del enemigo? Pues mira, aquí lo vamos a estudiar. Porque todo está en la Biblia. Cuando los discípulos en Mateo 24 estaban reunidos con Jesús, le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué los discípulos le preguntan eso? Mira, llevan 3 años y medio caminando con Jesús y Jesús hablando de ese fin, de ese reino de los cielos, de esas parábolas que dejó, pues ellos preguntan, ¿cuándo va a ser esto? Porque eso está en parábola, no lo entendemos. Y mira cómo Jesús comienza a contestarle. Versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Mírate qué interesante. Eso significa, mi gente, que en este tiempo va a haber más engaños. En este tiempo está operando el espíritu del enemigo más fuertemente porque sabe que su tiempo se está acabando. Y eso conecta con Mateo 7, 21 al 23. ¿Quién nos está engañando? Entonces tenemos que usar la mente de acuerdo a la Biblia, no a mis emociones y a mis creencias. ¿Qué me dice la Biblia que nos está engañando en este tiempo? Mateo 7, 21 al 23. Los mismos cristianos. Cristianos que están profetizando. Cristianos que están echando fuera demonios. Cristianos que están haciendo milagros en el nombre de Jesús, y hago comillas. Porque cuando leemos ese pasaje, léelo, márcalo. Pídele a Dios que te revele. ¿Por qué está ese pasaje ahí? Porque está ocurriendo. Las promesas de Dios son sí, amén. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 23, 19. Entonces hay cristianos, porque es que no te va a venir a engañar un musulmán. No va a venir un budista a engañarte. El engaño ocurre en la misma iglesia. Eso está en Mateo 13 también. Con el trigo y la cizaña crecen en el mismo campo. Por eso es que tenemos que estar tan agarrados de la palabra del Señor. Entonces muchas veces yo invito a la gente para estudio bíblico y no lo ponen en prioridad. Y sin embargo, estamos siendo engañados y tenemos que saber cuál es el engaño. Tenemos que saber cuál es la verdad. ¿Y cómo yo voy a saber eso? La misma Biblia me lo dice. Ese ejemplo que yo te estoy dando, eso ya ocurrió en el tiempo de los discípulos. Nosotros vamos a vivir lo mismo en esta era. En Hechos 8, del 9 al 24, te lo voy a dar de asignación para que lo leas, habla de un hombre que se llama Simón, el mago, y hacía milagros y la gente pensaba que venía de Dios. Mírate esto, la gente, las emociones, no era el espíritu de Dios. Era un espíritu del enemigo. Pues entonces, ¿cómo trabaja el espíritu del enemigo en la segunda venida? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? 1, engañando. ¿Cómo engaña? Quitando y añadiendo de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice,
que no podemos quitar ni añadir de ese libro de las profecías, porque si no vamos a ser partícipes de las plagas, no vamos a poder entrar al reino de los cielos si yo añado y quito. Porque nosotros también hablamos de la Biblia, nosotros también podemos caer en eso. Así que tenemos que agarrarnos bien fuerte de Papá Dios, como dice en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí da fruto. Pues mira, las profecías, todo lo que está en misterio, va a llegar el momento de que se va a conocer. Va a llegar el momento que lo vamos a escuchar y se va a entender lo que significan las profecías. Pero depende de mí, de mi corazón, yo aceptar esa verdad. Eso pasa en la primera venida. Por eso Nicodemo se le hacía tan fuerte y se reunió con Jesús, porque él veía esos milagros tan espectaculares, pero la palabra que salía de Jesús no concuerda a lo que él tenía en la mente. Es que a mí no me enseñaron eso. Yo vengo toda mi vida creciendo con lo que me estaban enseñando, que estaba mal. Por eso vino Jesús, porque ya estaba en tinieblas su pueblo. Estaban huesos secos. Y esa confrontación la vamos a tener nosotros también. Por eso Jesús dice, hallaré fe. En la tierra, cuando regrese, hallaré fe. Segundo punto de cómo trabaja el enemigo, el espíritu del enemigo. Acuérdate que no vemos serpientes por ahí. El enemigo, el espíritu utiliza una carne. Se unen para detener la obra de Dios. No importa la doctrina, no importa la religión, se unen. Ay, Sasha, ¿cómo tú vas a decir eso? Es que esto es bíblico. La Biblia es nuestro espejo, nuestra guía. En la primera venida se unió ¿quién? Se unieron los fariseos, los saduceos y los escribas. Los que antes no se hablaban se unieron. Porque dentro de ellos estaba un espíritu. Y ese espíritu se unió en el momento que necesitaban atacar y matar a Jesús. Y no lo digo yo, mira, vamos a leerlo en Mateo 26, 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Con engaño y matarle. Pero decían, no durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es que esto hay que planificarlo bien, mi gente. Hay que matarlo, pero mira, hay que saberlo hacer, hay que engañar. ¿Y cuántas veces no pagaron para que engañaran? Para que gente hablara mentira. Ese es el espíritu del enemigo. Entonces vamos a ponernos en esos zapatos de esa gente en ese entonces. Tú tener una iglesia que es la que tú asistes toda tu vida y de momento llega Jesús y hace milagros y cosas sobrenaturales y tú tienes esa confrontación mental de que, wow, esta palabra que dice él es bien diferente a lo que me estaban enseñando. Él está hablando del reino de los cielos, de que él es el hijo de Dios, pero acá me dicen que no, que es mentira. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo estoy aquí en el medio entre dos espíritus. Espíritu de verdad, espíritu de mentira. Al fin y al cabo yo voy a escuchar los dos. Pero ¿cómo yo voy a decidir el correcto? Con la Biblia. Confirmando todo con la palabra de Dios. Para eso está ahí. Y tercer punto, metiéndote pensamientos a ti y a mí de incredulidad. ¿Por qué yo digo esto? Nuestra fe va a ser probada. Para entrar al reino de los cielos, tenemos que tener fe en el cumplimiento. Lo que le pasó a la gente en la primera venida. Las personas no creyeron, se fueron, dejaron de seguir a Jesús por la incredulidad, por no entender los términos espirituales que estaba hablando Jesús. Pero los discípulos sí lo hicieron. Por eso le preguntaban mucho a Jesús. Y eso es una enseñanza para ti y para mí. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. No dice clama a Google, dice clama a Dios. Métete en oración.
Pídele que nos transforme, que empiece por nosotros, que quite lo que nos aleja de Él y que nos abra los ojos espirituales para entender y discernir cuál es el espíritu que yo estoy escuchando y poder desechar el que no viene de Dios. Eso es ser valiente. Eso es un corazón que Dios va a moldear porque se está rindiendo a Él, tal como lo dice Jesús. Hay que ser niños para entrar en el reino de los cielos. Pero es bíblico que va a haber incrédulos en este tiempo. Jesús dice y compara que va a ser como el tiempo de Noé. Porque la gente no se salvó en el tiempo de Noé. Por incredulidad. Lo dice Mateo 24, 37 al 39 y Lucas 17, 26 al 27. Y lo mismo pasó en la primera venida, cuando los apóstoles le estaban explicando a la gente en Hechos 3, 18 al 19. Y Hechos 4, versículo 2 lo dice. Por la incredulidad no fueron salvos. Y vamos a terminar con Apocalipsis 21, 8. Ese es el versículo que va a cerrar este episodio. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, perdón, que es la muerte segunda. Mírate qué interesante. Yo te voy a pedir ahora que tú leas nuevamente este versículo y lo veas espiritualmente. ¿Qué es ser un cobarde espiritualmente? Es lo que le pasó en el tiempo de Lot a la esposa. Salió, pero volvió para atrás. Todo conecta, mi gente. Ser cobarde es no defender la palabra que estás creyendo y volver para atrás. Ser cobarde es que alguien te meta una persecución y una presión en tu vida, que tú salgas huyendo, vuelves para atrás y la salvación la pierdes. Eso es ser un cobarde. Incrédulo, ¿qué es ser un incrédulo? Ya lo hablamos. Que a pesar de que recibes el aceite, ese cumplimiento, esa palabra de cumplimiento, no la creo. Eso tampoco entra. Y vas a seguir leyéndolo. Y mira cómo termina. Mentirosos. Mirad que no os engañe, dice Jesús, porque van a haber muchos mentirosos en este tiempo. Y mírate qué interesante es entender la Biblia, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Y por eso nos pide que de día y de noche meditemos en su palabra, Salmo 1. Y seremos como un árbol firme junto al río. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos va a mantener firmes en momentos difíciles, en momentos de persecución, en momentos de problemas. Nos tenemos que agarrar de la palabra. Y el tiempo de Apocalipsis es uno donde vamos a padecer ese tipo de confrontación. Vamos a tener muchos terremotos en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque va a ser confrontante. Nuestra fe va a ser confrontada. Y este es el último episodio. Es una decisión que tomé orando y con mucho gozo, porque no es que me retiro por completo, al contrario, es un cambio de etapa en mi vida. Y ya ustedes lo conocen, los que llevan tiempo conmigo, llevo un estudio bíblico, el cual he recibido tanta revelación y ha sido de tanta bendición de parte del Señor. Y sé que ese es el lugar correcto. Porque les voy a testificar que 3 veces el Señor me llamó por mi nombre, en 3 ocasiones en mi casa. Me llamó por mi nombre Isacha. Y es una voz que les puedo decir que es indescriptible, porque yo las 3 veces me asusté, las 3 veces mi corazón se quería salir, porque es que es algo, es un estruendo, de verdad es algo como que wow, no te puedo explicar, pero es algo para pelos. Y en oración, Él me dio una palabra. Él me dijo, regresaré al terminar de construir el 3er templo. Y yo lo anoté, pero yo no lo entendía. Y donde único yo recibí la revelación correcta fue en el estudio bíblico.
Y este es el momento de cambiar de etapa porque me voy a preparar para dar clases en el estudio bíblico para ayudar a otras personas a que reciban lo que yo recibí por gracia. Y de verdad que me glorifico, ¿verdad? Glorifico al Padre, mejor dicho, y me gozo, es lo que quiero decir. Me gozo todo este tiempo que viví junto a ustedes. Fueron 3 años, fueron 413 episodios. Eso no, de verdad que solamente si me preguntas, ¿verdad? Humanamente yo digo, no sé cómo lo hice. Realmente eso fue papá Dios. Este episodio lo pedí, ¿verdad? Le dije a Dios, ¿verdad? Que me diera dirección si era la decisión correcta y Él me lo confirmó, así que vamos con todas. Comencé este podcast sin querer, en contra de mi voluntad, pero como recibí esa instrucción de parte del Señor, quise obedecerlo. Y me metí en mucha oración para poder romperme, para poder sacar todas esas mentiras que había en mi corazón de que yo no podía hacer esto. Y yo sé que todo obró para bien. Y yo sé que todo seguirá obrando para bien y que todo ha tenido un propósito. Y yo bendigo a cada uno de ustedes y sigo orando por ustedes, porque estos episodios van a quedar grabados y sé que muchas personas seguirán escuchándolos. Así que toda la gloria y toda la honra a Él. Nos seguiremos viendo, porque voy a seguir en las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, y para mí ha sido un placer poder explicar la palabra tal como la recibí, sin quitar y sin añadir. Y ha sido un crecimiento espiritual notorio dentro de los episodios. Y la gloria a Dios por eso, porque solamente se lo debemos a Él esta percepción. Y asimismo, como les he dicho, cuando hay dudas, cuando no entendiste completamente el episodio, vuelve y escúchalo, vea la palabra, comienza orando para entender, ¿verdad? Lo que estás recibiendo. Y espero verte en algún momento en ese estudio y ser yo la maestra. Así que los bendigo. Les doy las gracias por todo este tiempo, por toda la confianza. Me seguirán conectando por las redes sociales. Voy a seguir orando por sus peticiones. Me escriben nuevamente en las redes sociales. Así que con mucho honor y mucha honra intercedemos los unos por los otros, tal como lo dice la palabra. Y nada, vamos a orar, porque es que siempre tenemos que tener a Dios presente para comenzar este día con la presencia de nuestro Padre Eterno. Amadísimo Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por todos estos 3 años que tú has estado presente en este episodio, en estos episodios, en este podcast, porque todo se hizo por ti y para ti, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú lograste romper en mí todos los miedos y lo lograste transformar en algo que nutre al espíritu. Señor, todo ha sido por ti. Solamente soy un instrumento en tus manos. Y yo quiero que cada uno de los oyentes, incluyéndome, nos sometemos a tus pies, Señor, a tu voluntad, a la obediencia, Padre, para que tú nos sigas usando como vasos útiles, para que tú nos sigas moldeando hasta lograr, Padre, esas vestiduras blancas, a lograr tener esa lámpara y ese aceite. Y Padre, que tengamos una fe que sea reconocida por ti cuando estemos delante de tu presencia. Señor, sigue trabajando en nuestros corazones, sigue guiándonos a tu verdad. Danos sabiduría, Señor, y discernimiento, Padre, para distinguir el espíritu que viene de ti y desechar el espíritu que no viene de ti. Gracias, Padre Santo, por estas palabras, por todos estos 413 episodios y por lo que tú sigues creando, ¿verdad?, en nuestro caminar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias por escucharlo. Gracias por compartirlo. Y dale like. Así que los veo en las redes sociales. Y nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe si en el futuro vuelvo. Pero mientras tanto, tengo otra meta. Y es obedecer a Dios. Dios te bendiga. Bye.